Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, 1050M, estamos en Radio Uruguay, estamos en La Máquina de Pensar, empezamos este programa, este jueves, último día de la semana de La Máquina, un programa especial, en una semana en que hemos dicho no tenemos un tema específico, no tenemos una obra, no tenemos un escritor para tratar, sino que vamos, como dijéramos, picoteando, saltando. En general hemos estado siempre saltando de poesía en poesía, lo cual está bueno, aunque estoy viendo que el lunes estuvimos con Amílcar Nochetti hablando de el cine, del panorama crítico del cine en el 2011, y estuvimos con Rodolfo Santuro también hablando de una película de cine negro, ¿no habrá un final feliz? No habrá un final feliz, se llama la columna de Rodolfo Santuro. La película esta de cine negro, que es poco conocida, se llama Apuestas contra el Mañana, y es con Robert Ryan y Harry Belafonte. Yo la vi hace relativamente poco, es de 1959, y está notable. Apuestas contra el Mañana se puede bajar, aunque ilegalmente parece ser, de internet. Todo esto para decirles, amigos, que hoy sí es un programa especial, diría yo, porque tenemos el privilegio de darle la entrada a una gran poeta, pero antes le vamos a hacer escuchar este poema. Όσο μπορείς. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε. Τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την των σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη, φορτική. Esto que estamos escuchando es griego, es un poema de Kavafis y da el pie para darle la bienvenida a Circe Maya. ¿Cómo anda, Circe? Pero muy contenta de escuchar a ese poema. Estos poemas de Kavafis los queremos tanto con una amiga que leemos que ya lo conocemos de memoria, ¿eh? Así, Oso Boris, yo tengo... Si no puedes hacer la vida como quieres, así empieza ese poema. Uh-huh. Es hermoso, es un hermoso poema. Es breve, por lo... Y sí, son en general los breves, hay otros más extensos, pero ese en especial es un poema que es espléndido. Y hay unos cuantos así que nos entusiasman. Pero es que es de un oso, dice Oso Boris. Sí, es muy hermoso. Pero no te estoy oyendo muy bien. No, es que estoy viendo que dice Oso Boris. Sí, Andrén Boris, dice así, Andrén Boris Nakanis, si no puedes hacer, quiere decir eso, Andrén Boris Nakanis, Isoipsu opotincelis, si no puedes hacer tu vida como la quieres, al menos haz esto. Y pide que no abaratemos nuestra vida, llevándola y trayéndola de todos lados en un movimiento un poco sin sentido, dice él. Que abaratar, usa un verbo que ahora exestilisis. Si no puedes hacer la vida como quieres, al menos haz esto. El poema en general tiene el título de la primera línea. Ese dice, Andrén Boris Nakanis, si no puedes hacer tu vida como la quieres. O sea, no, digo, yo como no tengo ni idea, no estamos hablando de un oso, eso es lo que te quería decir, no es el oso que conocemos nosotros. Ajá. Circe Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo está Tacuarembó? ¿Hace mucho calor? ¿Cómo es? Hizo muchísimo calor, muchísimo. Era una ola de calor hasta peligrosa, diría yo, porque ahogaba. Ahora no, después de una pequeña lluvia que no llovió mucho, se necesita mucho más, pero cambió. Ahora el aire hoy está muy respirable, está agradable, un día hermoso de verano. Bárbaro, entonces podemos hablar con Circe Maya, que no necesita presentación, de un libro que salió, editado creo que en diciembre o algo así, se llama La Casa de Polvo Sumeria, sobre lecturas y traducciones. Sí, eso es. Fue editado por Rebeca Linke, editora, y lo que recoge este libro es una serie de artículos de Circe sobre, bueno, sus lecturas, sobre sus traducciones y sobre las traducciones de otros, ¿no? Sí, tratando, esto va por mi cuenta, tratando el libro de
hablar en general, digamos, estos artículos fueron escritos a lo largo de casi 20 años, ¿no? Han ido editándose poco a poco. Sin embargo, todos parecen que están unidos por esa mirada que intenta ver lo que sería el idioma poético, buscar el idioma poético, el lenguaje poético, cuál es lo específico de ese lenguaje poético, las imágenes, por ejemplo. Es cierto que ese es uno de los centros que me interesaba, ver lo específico del lenguaje poético, pero fuera del tema de la poesía en sí misma, yo creo que descubrí que era lo que unía un poco todos esos textos tan diversos, porque en cierta manera continúan aquel librito que se llamaba Destrucciones, pero que está en prosa también, pero que no es sobre otros autores, son textos breves sobre los diferentes formas de la destrucción, entre ellas el acabamiento de la vida misma, ¿no? En las distintas poetas hay miradas diferentes, y en distintas culturas, la más antigua, que es esta de los mesopotamios, de los sumerios, la imagen del más allá es la casa de polvo. Ellos, es el primero de los textos, ¿verdad? Y es el que llama la atención, digo, el título, porque la casa de polvo sumeria... Queda un título extraño, ¿verdad? Uno piensa, digo, ¿por qué no le puso la casa sumeria de polvo? Pero es la casa de polvo sumeria. La casa de polvo, porque, tiene que ser una unidad toda la casa de polvo, que es la forma en que ellos imaginaban el reino del otro mundo. El más allá. Es decir, baja, ¿a dónde baja el personaje? Una muerte lenta lo va llevando a morir lentamente, y puede describir cómo es la casa de polvo. Entonces tenía que poner la casa de polvo así entero, porque es el nombre del más allá. Y después, el más allá sumerio, porque es como lo veían los sumerios, tan lejanos de nosotros y tan hermosos algunas de estas descripciones. Sorprendentes. Estamos hablando del poema ese de la epopeya o el poema épico de Gilgamesh. De Gilgamesh, claro. Y me llamó la atención eso, de que al bajar a la casa de polvo, uno de los personajes del poema ve que están cubiertos de polvo todas las cosas, las coronas de los reyes, pero también las voces, dice él, de los reyes. Y eso me pareció hermosísimo, ¿no? Se han apagado tantas voces como si estuvieran cubiertas de polvo. Y nosotros vamos a tratar en el libro de desempolvar algunas. Claro. Que en realidad esa imagen de un infierno, un más allá, donde se va bajando y donde todo está polvoriento, todo está cubierto por un descenso gradual al infierno, pero a la casa de polvo donde todo es una densa capa de polvo, dice Circe Maya, la recubre. Es una de las formas de la destrucción. Me interesa ver qué otras... Pero a mí, para Circe, porque digo, uno va leyendo estos artículos que aparentemente son sobre poemas, donde tu mirada los vas uniendo uno con otros. No tiene nada que ver, ¿verdad? A veces parece que... En realidad, el libro se me armó en unidades diferentes muy al final. Yo vi que en realidad había muchos que tenían que ver con leyendas y con mitos. Eso quedó al principio. Pero después vi que lo que yo quería hacer muchas veces era comparar, ver una misma idea poética desarrollada en autores muy diferentes, que no habían tenido nada que ver uno con el otro, pero era como si una metáfora viajara de un texto al otro. Me gustó eso. Hay como un deslizamiento, ¿no? De lengua en lengua y de poeta en poeta, de una imagen o de una misma metáfora que cambia totalmente. Una que comparten ambos poetas. Por ejemplo, un lejano poeta... No, estoy equivocada, ese no es lejano, son dos poetas del siglo XX, que uno es griego y el otro inglés, y no tienen ninguna relación. Pero los dos han sentido la ausencia de una manera con una imagen tan fuerte, muy diferente en cada uno, pero la intensidad de la idea de la ausencia, puse formas de la ausencia, y entonces está un poema de Ritsos y un poema de un autor inglés que lo conocí hace poco, en realidad no, de Tomlinson. Y por ejemplo, hago eso, o si no dentro del mismo autor, has visto que a veces es en el mismo autor varios poemas que van hilando
un contraste, por ejemplo, entre el sonido y el silencio en Ritsos. Me gustó mucho eso. La idea El de Ritsos, justo hoy cuando venía para acá, lo volví a leer y ahí vincula no solo a Gianni Ritsos, poeta griego contemporáneo, sino con otro poeta belga actual, pero también se vincula al final con las coplas a la muerte, con la conversación de la muerte con el padre Manrique en las coplas a la muerte, y él igualmente famoso, que para nosotros muy conocido, el romance del enamorado de la muerte. Eso ese es en otro artículo, en otro de esos textos en el que comparo, tú tenés razón, la imagen es en este caso la visita, la muerte como visita, como una visita que llega, y entonces las distintas formas en que es recibida, a veces con mucha amabilidad. Hablemos de este artículo. Dice la o el visitante, digamos, esto lo digo yo porque el tema es, el visitante es la muerte. ¿Cómo ven distintos poetas? Los condiciona la propia lengua, porque las lenguas germánicas tienen la muerte como él muerte, claro, es verdad. Claro. Desde Sí, el alemán, der toda, bueno, y las lenguas germánicas todas tienen, entonces la imagen de la visita de este visitante masculino es distinta de la que pueden tener los lenguajes romances que siempre la estamos imaginando a ella. Como ella. Como alguien hermoso, como en el enamorado de la muerte, que cree que es la enamorada de él, ¿verdad? Claro, en Ritsos ella está calzada, o él está calzado. Eso es rarísimo. Ella dice que se saca ahora se siente los zapatos, como un gesto de que está allá en su casa, es porque seguramente se volvió ya la presencia de la muerte algo muy ya cotidiano. Sin duda la experiencia de la muerte en Ritsos había tenido experiencias terribles, pero no la salude, no habla de eso, habla como que de la muerte se volvió una presencia familiar en la casa, que se sienta de noche y está allí. Impresiona, ¿no? ¿Te parece que la lea o que la querés leer vos el poema? ¿Cómo? Leer el poema. ¿Crees que lea el poema así la gente sabe de lo que estamos hablando? Sí, léelo, sí. Dice así: la muerte entraba y salía de nuestra casa sin golpear la puerta. Conocíamos sus pasos, sus vestidos, la conocíamos también por eso. Al principio sus zapatos eran nuevos, no hacían ruido, después se volvieron más suaves, y ahora, cuando abres la puerta y dices buenas noches, y no hay luna en la calle, ahora se sienta junto al vidrio sin luz, descalza, descarada, tranquila. Es fantástico, ¿verdad? Ese poema, cómo al final termina invadiendo, me hace pensar en aquel cuento La casa tomada. Claro. De Cortázar, ¿verdad? En que ya tomó la casa, ya es la dueña. Es impresionante. Y después descubrí el otro de este poeta... Eddie Van Fleet, que dice, que se llama Muerte, y lo voy a leer, dice así: muerte, no temas, no demores junto a la puerta, entra, lee mis libros. De cada 10, en 9 te encuentras tú. No eres desconocida. No me juegues la mala pasada con achaques a los que nadie quiere dar el nombre. No me pongas en el lecho junto a quienes, por su vejez, no saben lo que dicen. No me lleve el dinero, ahora sin sentido, en la clínica chic. Cepillo tus zapatos. Te doy la bienvenida. También es impresionante, ¿verdad? Porque eso está raro que coincidan, y por eso los puse juntos, sí, claro, con la idea de los zapatos de la muerte, que para nosotros es una idea extraña. Sí, los dos coinciden, uno griego, otro belga, y en los dos hay como un gesto cotidiano, en uno de descalzarse, o sea, cuando ella ya está instalada ya anda descalza, y en para darle la bienvenida, cepillo tus pies. Cepilla los zapatos, es curioso. Bueno, me interesan mucho las imágenes esas, que estás leyendo algo y te impresiona mucho, y me di cuenta que tenían que ver con ideas diferentes sobre, bueno, la muerte muy importante, pero también otro tipo de pensamientos, en que me interesaba ver cómo el lenguaje es realmente otro tipo de pensamiento, el pensamiento poético. Eso me interesa muchísimo. A vos te sorprende, lo llegás a escribir en el artículo, dice, los zapatos de la muerte. Sí, ¿no? ¿verdad que sorprende? Porque es sorprendente, pero aparte porque nosotros pensamos en un esqueleto, claro, donde obviamente no está casi vestido, digamos, no tiene nada, digamos, salvo la... ¿Te acordás de la obra aquella tan notable, El herrero y la muerte? Claro.
Ella viene con la guadaña. Mis alumnos acá en el Liceo de Tacuarembó la representaban con mucho éxito y venían entrando entre el público, venía la muchacha disfrazada de mujer, era una muchacha, claro, toda de negro, y venía con una guadaña que conseguimos por acá, en el campo, de alguien que nos prestó una guadaña. Y a su vez mi hija tocaba los primeros compases de la marcha fúnebre y entraba entre el público y era muy impresionante. Claro, pero cuando trepaba al árbol no tenía zapatos esos especiales y además era la muerte, no era el señor muerte. Claro, y ahí pasás y haces un deslizamiento, un zapping, como si esto fuera una televisión, y saltás a, no sé, a miles de años atrás, y vas a los Upanishads, que son los libros sagrados de la India, los Vedas. Eso también es extraño. Y ahí hay un misterio sorprendente, que es el de un joven brahman que va a visitar al dios de la muerte. Es al revés, él va a visitar al dios de la muerte. Es un hombre, ¿no? El dios de la muerte. Llama, creo que. Llama, exactamente. Y ahí él quiere saber, que le pregunta qué es lo que ocurre cuando una persona muere, ¿qué le ocurre realmente? ¿Si sigue viviendo de otra manera o no? Es brillante como lo pones vos, y bueno, es literal, ¿no? Dice, él quiere saber si al morir, comillas, se es o no se es. Es notable eso, de ser o no ser. Así está en el texto que yo tengo. Me mandan libros de Lima, y uno de los que me mandaron era sobre eso, era un fragmento de los Upanishads, y me sorprendió tanto. De Lima digo porque en un congreso literario que tuvimos allí, la Universidad de Lima es tan amable que nos sigue mandando libros a los que estuvimos en ese congreso, y son bilingües siempre. Cada vez le doy más importancia a esto, a confrontar, al tema de la traducción, porque permite enfrentar, ¿no?, idiomas distintos. Y ahí, en este texto, como tú decías, el brahman va y le pregunta si se es o no se es. Eso es brutal. Entonces pregunta eso, ¿se es o no se es? Y llama, y lo más brutal todavía y más impresionante es que este dios de la muerte contesta que sobre este punto hasta los dioses dudaron. Hasta los dioses, qué notable ese fragmento. Impresionante. Dice Circe, es sorprendente esta duda divina, pero después de todo la muerte no formaba parte de su experiencia. Eso está en la observación de Circe, que no tiene, es brillante también. Es que realmente, claro, eran inmortales. Claro. Pero sí, después yo no quiero exponer la posición del pensamiento de la India, que es muy compleja, ¿no? Sí, pero acá la respuesta que llama este dios de la muerte le pide al joven que cambie la pregunta, que cambie, que haga otra cosa, hasta que el hombre insiste y dice la frase esta: todo lo que llamamos realidad se revela como una especie de sueño, de ilusión. Eso es cuando se muere, y en lo que dice, digamos, literal, abre entre comillas, es: no mata el que cree matar, ni muere el que cree morir. El que cree morir. No mata el que cree matar, ni muere el que cree morir. O sea, el pensamiento filosófico de la India quiere desvanecer el hecho terrible de dejar de ser. En realidad, para ellos no se deja de ser. Es más, llega a decir, por lo menos yo digo, lo bueno con este libro es que cada uno se vuela para cualquier lado. Yo lo primero que pensé es la idea también de que la vida es sueño. Eso. Tenés razón, claro, eso es interesantísimo. El famoso velo de la ilusión que envuelve todo es característico del pensamiento oriental, ¿no? Pero yo lo veo vinculado también a que todas las religiones en general quieren borrar el hecho de la muerte. En realidad no es la muerte, no se muere, hay otra vida. Claro. Es una ilusión y hay una verdadera realidad más allá. Pero viste que yo no tiro para ese lado. No, sí, está claro que no. Notaste que al final te digo que nuestra muerte es la del enamorado y la muerte, la que quiebra en realidad lo que está siempre presente en todos estos artículos míos es la muerte absurda, la de un joven que de repente deja de existir tan... En El enamorado de la muerte incluso, todos recordamos ese romance donde más aprisa se vestía, más aprisa se calzaba, y cuando va subiendo va escalando, descubre que se rompe la cuerda. Se rompe la cuerda, y eso para mí siempre fue también como algo muy poético, una imagen poética. Se rompe el hilo. Se rompe el hilo de la vida. Entonces me pareció que en ese romance ya está lo que por lo menos personalmente yo siento, que no sé cómo explicarte, es realmente algo tan injusto, ¿no? Un hombre joven que de golpe
Desaparece todo, el futuro desaparece. Vos Desaparece lo que pensaba hacer, lo que quería decir. Claro. La muerte brusca es algo tan absurdo, un accidente, ¿no? En tus palabras decís, ella es simplemente la que quita el sentido de la vida. Eso. La que hace quedar inacabados los proyectos, destrozar el futuro. Sí, así. Bueno, ese sería uno de los temas de estos textos que aparece por ahí. Sí. Hay otras cositas. Yo tengo esperanza. Hay otra cosita más alegre. Para un poquito, Circe. Después de la pausa, te voy a pedir que aguantes un minuto o dos. Después de la pausa, vamos a hablar de caballos. Ah, bueno, estamos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estábamos conversando con Circe Maya sobre su último libro, La Casa de Polvo Sumeria. Es un libro sobre lecturas y traducciones que publicó Rebeca Linke, y en el que Circe, va describiendo en sus artículos, editados a lo largo de mucho tiempo, sus percepciones sobre lo que es la poesía, sobre lo que es el lenguaje poético, y buscando asociaciones, relaciones. Parece como que la mente del poeta o la sensibilidad del poeta siempre lleva a unir cosas que en principio no se ven rápidamente unidas. ¿Te parece, Circe? ¿No? Sí, estaba escuchando esto que decías, y es cierto, es lo que cosas que parecen que no hay relación, de pronto aparece el hilo conductor, que por ejemplo los mitos esos lejanos, esos mitos como el que cuenta Ovidio de las mujeres que se transforman en árboles, y que un poeta actual, Odiseas Elitis, como que lo invierte, es decir, ve a un naranjo como una niña que se ha transformado en naranjo, y es algo maravilloso, es una especie de... Es precioso el poema también, es decir, eso es más alegre que lo que estábamos hablando. Ah, bueno, si querés lo leo, pero para hablar de las mujeres árboles... Pero no sé, es un poco extenso. ¿Cuál vas a leer? El de Litis es un poema un poco largo. Es un poco largo, bueno. Tú querías leer una cosa más breve. No, leo lo que vos me digas. Es cierto, en ese artículo lo que aparece es también el tema del sol o de la luz, claro, o de los colores. Y de la felicidad extrema de estar en medio de ese extraña transformación, de participar de la vida vegetal a tal punto que uno se siente como también pudiera transformarse en un naranjito. El poema se llama Portocaleña, es la niña que se transforma en... Decís esto este detalle, la palabra naranjo, o sea, el árbol, el naranjo, en griego es femenina, lo que favorece sin duda la asociación de la joven, esta jovencita, con el árbol de la naranja. Sí, y es interesante ver, porque yo no tuve ahí el original. A veces me he equivocado, en ese libro no queda muy claro cuándo son traducciones mías o cuándo no las son. No son, por ejemplo, ahí no son. Yo vi y comparé dos versiones del poema original que no tenía el original griego, pero en las dos versiones vi que ambas eran válidas, porque en una se mantiene el nombre se mantiene la palabra griega, portocaleña, que es la forma como la llaman a esa niña que se está transformando en árbol, y en la otra no, se traducen, por ejemplo, el Bóreas aparece como viento norte, y en esta otra se mantiene la palabra Bóreas, que, bueno, es decir, pienso que las traducciones, no hay por qué decir no hay una traducción perfecta, imposible, ¿verdad? Yo voy al tema del idioma, viste que estuvimos hablando de la muerte o él, en algunos es femenino de idiomas, en otros es en este caso el naranjo en griego femenina, y lo que hace que esta joven, en vez de huir del sol, nos dice Circe Maya, en vez de desesperarse, esta joven embriagada por la luz se transforma en un naranjo. Y en otro artículo que ahora no recuerdo, decís esta frase como al pasar. Si habláramos otro idioma, si supiéramos otro idioma, veríamos un poquito distinta la realidad. Sí, es cierto. Los colores, a veces pienso que en algunos idiomas me han contado que se distinguen. Pongamos que el naranja se ve como un amarillo fuerte, no se lo ve como un color diferente. Entonces, los colores, inclusive, es notable eso, poder ver mayor variedad, mayores matices en unos idiomas, y los ven como colores distintos. Bueno, es famoso digamos, de esta idea,
el dato de que los esquimales tienen no sé cuántos nombres para la nieve y para el hielo. Entonces, claro. si tuviéramos 10 tipos de nombres distintos para nieve, veríamos 10 tipos distintos de nieve. En cambio ahora vemos solo la nieve. Exactamente. En realidad, claro, es más pobre nuestra percepción, ¿verdad? ¿Qué cambiaría? Que lo que decís vos, la frase tuya es, si ahora no me acuerdo, no la encuentro. Es así, es que cambiaría ligeramente la percepción del arte. Porque en el artículo ese vos lo que decís es la idea de que el poeta mire algo y después lo escriba, eso que parece tan sencillo, es una operación complejísima. Para empezar... Me pongo el ejemplo de Carlos Williams, que quiere decir un empapelado. Exacto. Que el que lea vea un empapelado, lo que él ve en la y es notable el poema, ¿verdad? No sé si te acordás de eso. Sí, lo leo, lo que ahora encontré, porque no me acordaba de dónde lo decías. Dice, en ese artículo de Carlos William Carlos, que es este hombre, desde las imágenes a las palabras, el artículo se llama Desde la percepción a la poesía. Sí. Y dice Circe Maya, veríamos sutilmente diferente la realidad si habláramos otra lengua. Él lo leo sobre Alegre Empapelado. Es un poema de William Carlos Williams. Sorprendente. Dice, él quiere describir un empapelado. Dice, al fondo verde azulado lo atraviesan líneas plateadas para decir que brilla el sol. Y en este mar virtuoso de hierba o sueños yacen flores o son canastas de deseos. Dios sabe lo que son. Entre formas cerúleas puestas en forma regular, redondas, rosas mate y tridentazas, hojas de oro, 3, 3, 3, 3 rosas y 3 tallos, la canasta flotando en las astas azules, repetido hasta el techo y hasta las ventanas, donde el día sopla hacia adentro, hacia las festoneadas cortinas, el ruido de la lluvia. Sí. Termina con esa entrada del ruido de la lluvia, del exterior. Una entrada, sí. Es todo un esfuerzo que hace el poeta para pasar lo visto a palabras, ¿no? Y es una operación tan compleja que en un momento como que se rinde el poeta, Dios sabe lo que son, y dice, Dios sabe lo que son, dice, bueno, y termina diciendo que aparece el ruido de la lluvia, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, me pareció como que buscaba un elemento totalmente neutro, como sería un empapelado, para hacer esa operación delicada de pasar lo visto lo percepción a la palabra. Pues. No, y aparte digo, es algo, el empapelado es algo quieto, algo que no se mueve, algo totalmente objetivo, y él termina, se le termina entrando el ruido de la lluvia por la ventana. Sí. Parece. Sí, forma parte de las cosas de los poemas que me sorprendían por alguna razón, y por eso fueron a parar ahí al libro. Vos decís otra frase en ese artículo, dice, el pensamiento poético, ¿no? En este caso, es más concreto y más vivo que el puramente conceptual. Y no pensamos que se trata en realidad de una diferencia de grados, sino que se trata de una forma distinta de pensamiento, como que el poeta piensa, entiendo yo esto, ¿no? No solo metafóricamente, sino literalmente. Sí, digamos, yo noto eso. Noto como que, por ejemplo, el poeta trata de cuando se habla de, a ver, ¿qué idea hay en este poema? Está mal esa pregunta, porque idea de tipo así, ¿qué concepto? La lógica puede hablar de conceptos y ¿verdad? Los clasifica como más amplios o unos dentro de otros, pero no, la idea poética no es eso, tiene otro tipo de universalidad, no la universalidad de, por ejemplo, el pino en general, sino que está ahí, que asoma en este momento por la ventana, y el poeta logra de alguna manera que el que lo lee lo vea también, ¿no? Lo sienta, o siente el ruido de la lluvia. Eso tiene que ver porque, digo, el poema intenta hablar de un árbol en concreto, por ejemplo, en este ejemplo que estás poniendo vos, ¿no? Sí. Pero, y de una forma en concreto que es tan suya, sí, que vos decís en otro momento, hablando del infante Arnaldo, dice el marinero, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va.
y todo poema es una invitación a ir con él, o sea, a irse. Pienso. O sea, que tanto, por eso tal vez algunos análisis literarios no, yo los dejo un poco de lado porque me parece que hay que embarcarse juntos. Claro, porque a veces parece que hay una cuestión medio de anatomía o de forense, ¿no? O de de autopsia, ¿no? Exactamente, dijiste la palabra que yo pensaba, eso, ahí está como una autopsia. A veces lo destrozamos. Porque el poema intenta moverse con el objeto, con lo que está hablando, ¿no? Y movernos a los que lo leemos. En realidad los que lo leemos, el lector lo hace ser de verdad, lo saca de la paz. Tiene que ser, no sé, tal vez no todo el mundo lo piensa así, pero pienso que la lectura puede ser bastante silenciosa, puede ser en voz alta, pero que es fundamental el lector cuando lo lee le da una mayor realidad, ¿no? ¿No es así? Le da una mayor realidad porque él se involucra, digamos, o él vive. Claro, el lector tiene que entrar. Si no, está incompleto el poema. Sería, incluso se tendría que subir a ese barco como el de Infanta, ¿no? Seguir pues sí, claro, sí, tal cual. Es decir, la idea de, lo ideal sería que el lector viviera una experiencia. Exactamente, la misma experiencia, que se sintiera, y es lo que pasa, el placer que te da leer en ciertos momentos un poema es que es eso, es una adquisición, subiste al barco. Sí. Te subiste al barco y es muy difícil después compartirlo, o sea, uno puede decir me subí al barco, pero después que es muy difícil, no se puede comunicar. Sí, pero el otro lector a su vez hace su propia experiencia y se logra una universalidad muy especial, que es la que hace que el poema nos resulte hermoso, ¿no? Y en otro momento estás hablando precisamente de esto, y hablas de Deleuze, bueno, de este filósofo francés, acerca de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, pasás de ahí hasta... Es tan extraño lo que él dice. No, extraño lo que dice en realidad Carroll, ¿verdad? Cuando habla de que Alicia entra en una tienda, que la tienda es una oveja, y quiere algo y está siempre un estante más arriba de lo que ella... Y que se mueve, yo no me acuerdo de esa escena, realmente no me acuerdo, pero es que, por lo que contás, es que Alicia en un almacén todo lleno de cosas, pero cuando señala lo que ella quiere, hay un lugar vacío. Es como si subiera lo que ella quiere, ahora no está allí donde ella miró, ya está en un lugarcito más alto, y ya no lo puede ver bien, ve como un brillo, es tan extraño eso, es muy interesante. En realidad Carroll es asombroso, porque parece Alicia algo infantil y no es nada. No. Sin duda. Ahí hay un brillo y una como imprecisión de que hay en los sueños, ¿no? Sí, en realidad Alicia a través del espejo es más de sueño que el otro, que Alicia en el País de las Maravillas. Sí, son libros espléndidos. Yo lo que quería mostrar es que la presencia de la poesía fuera del poema así escrito como poema, que la poesía es un tipo de experiencia, un tipo de pensamiento que aparece, o por ejemplo en una obra en prosa como esa de Carroll, o aparece en teatro, alturas extraordinarias de poesía las logró Sófocles o las logró Shakespeare, ¿verdad? No es así. Así que aparece por cualquier lado, cuando menos cuando te descuidas aparece la poesía. Claro. Ahí lo que a mí me llamó la atención, este párrafo que no lo comprendí totalmente, creo que ese Deleuze nos aclara que no se trata de encontrar un sentido oculto ¿no? Ni en las alturas ni en las profundidades, ni Platón ni Freud. Todo es relación de superficie, todos son redes, conexiones. Sí, eso es extraño. Sí, tú decís que no lo comprendiste mucho y yo tampoco. Veo que él dice eso. Se orienta por ahí un tipo de pensamiento contemporáneo, de que no se trate de buscar el fondo de algo, sino las conexiones con otros, un texto en conexión con otros. Pero después de más abajo decís, este es el efecto mágico de la canción del marinero, todo es atraído hacia la superficie. También. El lector de un poema puede ser comparado con el marinero que se va, digamos, ¿no? Sí. Todo eso atraído hacia la superficie.
Sí, no está muy claro eso que tenemos que hacer entonces. No, la verdad que eso es... Pero bueno, algo parecido a lo que yo intentaba, moverme entre poemas distintos y entre autores distintos, me es un movimiento un poco de superficie también, porque no trato de hacer interpretaciones profundas, sino de que una cosa salta hacia otra. Claro. Y aparte... conectada con otra. O hacemos la conexión a veces. Yo creo que, mira, hace relativamente el año pasado hablé con un poeta de Pérez Gimferrer y yo le comentaba de Mario Lebrero, que él decía que la literatura más intensa es aquella que comunica imágenes a través de las palabras, y que el cerno de la literatura serían las imágenes, y que todo lo demás sería, digamos, reflexiones, todo esto tiene que acompañar, pero la esencia, claro, y sería una imagen. Incluso dice que un refresco solo de esencia sería feo, hay que ponerle otras cositas al refresco. ¿A qué cosa? En el caso de la esencia, como si fuera un refresco, ¿viste? Claro. O sea, tenés que ponerle otras cosas, si no queda muy empalagoso. Y Pérez Gimferrer lo que me dijo le sorprendía que un narrador pensara así, porque ese era un pensamiento poético. Exactamente. Es que hay momentos que yo siento como que atraviesa la prosa de una novela, por ejemplo, en ese momento aparece el elemento poético, sí, lo encontramos por muchos lados, en un diálogo, viste que yo pongo en una obra de Shakespeare, ¿cómo es que se llama? En Medida por Medida. Medida por Medida, ahí están conversando, y en realidad se vuelven dos poemas, un poema contra la muerte y el otro empieza el contra la vida. Contra la vida, y después contra la muerte. Que se vuelven imágenes nomás. Claro. No son argumentos, pero son desesperadas imágenes. Sí, me impresionó muchísimo, porque Shakespeare no trata de mostrar una posición como válida, muestra eso, lo que me gusta, ambos poemas enfrentados. Y es el mismo personaje, ¿no? Que hace un discurso en contra de la vida, y después... en realidad el que le habla lo trata de convencer al prisionero de que acepte la muerte, habla contra la vida. Pero el pobre primero dice que sí, que es cierto, que la vida no vale la pena, muy bien. Pero después empieza a aterrorizarse y no quiere morir. Entonces aparecen las imágenes de él que son a favor de la vida, contra la muerte. Es muy interesante eso. Pero está dentro de una obra teatral, y yo veo que son como dos poemas contrapuestos y notables ambos. Lo brutal de la poesía es eso, que genera imágenes en el lector también. Yo te digo, yo leí este libro, que son artículos tuyos que aparentemente no deberían ser poesía, y a mí me generaban muchísimas ideas o pensamientos, cosas más cotidianas. Por ejemplo, en un momento hablabas de la ausencia, pero esto capaz que hablamos después de la pausa, de un objeto que ahora no me acuerdo, un jarrón como que faltó, sí. Y entonces te llamaba la atención de ese poema, y yo lo que se me ocurrió, digo, pero qué raro que a Circe Mayer no se le ocurrió decir brilla por su ausencia. Sí, pero sabes que sí, que en realidad pensé y no lo pusiste en el artículo. Y esa frase, brilla por su ausencia, es una frase común y súper vulgar, pero que es espléndida. Es súper poética. Después de la pausa, Circe, continuamos esta conversación sobre poesía y traducciones con Circe Mayer. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Γιώργος Εφέρης, τελευταίος σταθμός. Διαβάζει ο ποιητής. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τ' αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας, και βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες ελπίδες, πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω, λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας αργά στη χάση. Ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους, ποταμούς και μέλη ανθρώπων βαριά μιαν άρκη. Κι όμως χτες βράδυ εδώ σε τούτη τη στερνή μας σκάλα,
όπου προσμένουμε την ώρα της επιστροφής μας να χαράξει σαν ένα χρέος παλιό μονέδα που έμεινε για χρόνια στην κάσα ενός φιλάργυρου, και τέλος ήρθε η στιγμή της πληρωμής και ακούγονται νομίσματα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Σε τούτο το τυριννικό χωριό, πίσω από τη θάλασσα του Σαλέρνο, πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη μιας φθινοπορεινής μπόρας, το φεγγάρι ξεπέρασε τα σύννεφα και γίναν τα σπίτια στην αντίπερα πλαγιά από σμάλτο. Σιωπές αγαπημένες της Σελήνης. Estamos escuchando un poema, en realidad no lo cortamos, es de Yorgos Seferis. Ahora pues Seferis, ahora que te vas, ese poema, porque yo no lo oía muy, ¿era ese de Seferis? Sabes que no tengo, a ver, lo tengo, lo tengo en griego. Τελευταίος στάσμος, dice algo así. Ajá. No tengo eso. Es interesante oír la voz, ¿no? Del poeta, ¿qué te parece? Claro, sí, impresionante. Hay un artículo tuyo que se llama Las huellas mínimas sobre el rey de Acine, de Yorgos Seferis. Fue publicado en el País Cultural y también es un largo poema. Sí. Pero es interesante, sí, es un poema demasiado largo para leer. Ese es largo. Pero Las huellas mínimas, sí, es un poema también, una imagen impresionante, deriva hacia la idea también de la ausencia. De que queda al final del rey, puede quedar solo un gesto. Sí, ¿qué queda? ¿Qué queda, puede quedar las huellas. En general no queda nada de nosotros, pero ahí en ese caso puede quedar algo mínimo, ¿no? Esas dos palabras en la Ilíada, que son lo único que ha quedado para nosotros de este rey de Acine. Claro, que es solamente mencionado en el catálogo de las naves, ¿no? En el catálogo de las naves. Que es uno, donde describe Homero todas las naves, todos los arqueos. De pasado nombra así al rey de Acine. Así que si no lo hubiera nombrado Homero ni hubiéramos sabido nada. Sí, pero vos decís al final, vivo todavía en nuestros días, el idioma griego muestra la perduración de una poesía espléndida por casi 3.000 años. Es cierto. A veces se olvida la conexión íntima que es el griego. El griego antiguo, bueno, evoluciona, claro, cambia, se modifica, pero es la misma lengua que perdura por tanto tiempo. Y yo lo que veo en estas reflexiones a veces que es como que tu pensamiento, ¿no? Va y viene en este sentido. Como dijiste vos, después ¿qué queda? No queda nada, nada, ¿no? Pero de repente decís, 3.000 años después fue mencionado, entonces hay como tiene una vida especial, se mantiene. Como que va y viene, digamos, esa. Después tenés otro sobre Cavafis y sobre Antonio. Esa es una traducción propia. Ese poema me gusta mucho. ¿Querés que lo lea? Bueno, léemelo. Dice así: cuando de pronto hacia la medianoche se escucha atravesar un cortejo invisible y se oiga su música, sus cantos, sus sonidos, no lamentes tu suerte que declina, tus obras fracasadas, los planes de tu vida que resultaron falsos. No te quejes en vano. Como desde hace tiempo, preparado y valiente, di adiós a Alejandría, que se aleja. Y no te mientas a ti mismo, no digas que eso fue como un sueño, que te engañó tu oído, no aceptes esas vanas esperanzas. Como desde hace tiempo, preparado y valiente, como alguien que de tal ciudad supo ser digno, acércate con firmeza a la ventana y escucha emocionado, pero no con lamentos, no con ruegos, como hacen los cobardes. Escucha como último placer aquellos sones, maravillosos sones del cortejo invisible. Di adiós a Alejandría, a la que pierdes. Sí, muy bien leído. Pero pienso que era esa historia también extraña, ¿verdad? Aclaremos de que, el contexto que vos lo planteás. Es la derrota final de Marco Antonio, ¿no? Sí. Sí, cuando es derrotado por Octavio, que va a ser el emperador Augusto, y bueno, y se van a suicidar los dos, Antonio y Cleopatra.
pero sí, en la noche anterior ocurrió algo extraño, es lo que vas a decir. Claro, en la noche anterior aparentemente Plutarco comenta, este escritor romano, que en mitad de la noche, cuando la ciudad de Alejandría se encontraba en el mayor silencio, por temor y expectativa de lo que iba a suceder, obviamente se venía la gran batalla, se oyeron súbitamente sones como de muchos instrumentos y griterío como de mucha gente, con cantos y bailes, pero no se veía nada. El invisible cortejo atravesó la ciudad y salió por la puerta donde se iba al campo enemigo y por allí desapareció. Sí, extrañísimo. Entonces plantea a Plutarco que esto era como una señal de que el dios abandonaba, o los dioses abandonaban a Marco Antonio, y bueno, que con eso... Ese es el título del poema que toma, que retoma esa historia, Cavafis, y pone como título que el dios, la frase de Plutarco, el final. Sí, que el dios... que el dios abandonaba a Antonio. Era todo ese extraño cortejo y esa música eran una señal para muchos de que Antonio era abandonado por los dioses, es decir, que iba a ser derrotado. Como efectivamente fue al día siguiente, como ocurrió. Lo que dice Cavafis de alguna forma es que no lamentarse y que incluso... Asumir esa... pero no lo nombra en el poema a Antonio. Parece que se dirigiera al lector, ¿no? Claro. Tenemos que adoptar una actitud así. Bueno, es curioso decirle adiós a Alejandría a la que pierdes. Decirle adiós a Alejandría que se aleja. La ciudad se aleja de él, ¿no? Claro. Es interesante. No, y aparte la idea de que con este cortejo, digamos, con estos sones, esta música que se aleja, que se van, donde se va, digamos, prácticamente se va la vida, ¿no? Se va la vida. Es el anuncio de que se va la vida. Se va la vida y hay que... Sí, bueno. Él dice, escucha como último placer aquellos sones. En forma serena, escucha, es el momento de escuchar y no de lamentar. Dice, escucha como último placer aquellos sones, maravillosos sones del cortejo invisible. Di adiós a Alejandría, a la que pierdes. ¿No te gustó? Está impresionante, está impresionante. Es hermoso. Está muy bien, y tiene que ver un poco, me hizo acordar un poco a ese otro de Cavafis, que es el más famoso, digamos, el de cuando el de Itaca, ¿no? El de Camino a Itaca. Ah, claro. Es parecido, pues sí. Ruega para que no volver enseguida y no. Algo así, si emprendes el camino hacia allí, hacia Itaca, espera que, o tengo confianza, trata de que el camino sea largo, dice. Claro, sí, que es más, ruega que sea de largo, que sea más de 20 años, con muchas experiencias, que haya muchas islas, y no intentes rápidamente volver porque, digamos, no hay que pasar todos los tragos. Exactamente. ¿No? Tiene que ver. Bueno, esto obviamente estamos haciendo un pasaje por todo el libro de Circe Maya, pero no le vamos a leer todos los artículos a los... La pobre Circe está muy venida menos. No, pero hay otros hallazgos que no vamos a... Simplemente yo anuncié y no cumplimos. Para terminar, Circe, vamos a hablar de los caballos de Aquiles y de la Ilíada. ¿Qué ocurre? Los caballos de Aquiles eran caballos regalados por Zeus. Pertenecían al mundo de los inmortales. Ellos eran inmortales, claro. Los caballos. Y fueron regalados por Zeus al padre de Aquiles. Y Aquiles los llevó a la tierra de Troya, pero se lo prestó sus armas, se las prestó a Patroclo. Y Héctor, creyendo que era Aquiles, en realidad mata a Patroclo, el primer de Patroclo. Sí. Y esa es la escena que cuenta Homero, que al ver a Patroclo muerto, los caballos se pusieron a llorar. Y Zeus entonces se arrepiente de haberlos regalado, porque le da lástima de los caballos, no de los muertos en la batalla. Es curioso, ¿verdad? Los dioses tienen como un desprecio por lo que nos pase a nosotros los mortales. Claro, Zeus dice que dijo, según Homero, no debía haber actuado tan sin pensar al hacer ese regalo. ¿No? Así está en Homero, no debía haber actuado es tan humano. Sí, tan doméstico, tan cotidiano, es impresionante. Debía haber hecho eso, porque los expone a ellos, inmortales, a estos míseras desdichas de nosotros los mortales. Pero bueno, de ahí sirvió de pie a muchas reflexiones que algún día
el lector puede encontrar. Exacto. Ahí Circe le sirve a Circe para hablar de estos caballos inmortales, cumplen la función, digamos, de simbolizar la inocencia perfecta, como si fueran, digamos, niños que ven nuestro mundo a la vez cercano y distante, y bueno, y ven todas las penas que nos ocurren a los mayores, a los adultos, ¿no? Y uno no querría ahorrárselas, como Zeus no querría que los caballos no hubieran visto a los muertos. Claro. E incluso yo pensé cuando leí esto, digo, también está el sentimiento que uno tiene hacia los animales, ¿no? Digo, que son inocentes cuando, por ejemplo, están en la mitad de una guerra, ¿no? Terrible. No sé, ayer estaba... Y aquellas batallas que ahora no hay, pero morían todos, miles de soldados, y sus caballos y todo, era una masacre. No, pero mirá que Steven Spielberg está haciendo, la última película que está haciendo ahora es sobre la Primera Guerra Mundial, y se llama The War Horse. Y ¿sabes lo que dice en una entrevista? Dice que la Primera Guerra Mundial fue la última guerra donde se emplearon los caballos. Y en la Primera Guerra Mundial se emplearon 8 millones de caballos. ¿Te das cuenta? Entonces esos caballos que sufren las balas o sufren lo que sea, uno inmediatamente dice